Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este video donde vamos a desarrollar un componente dinámico repisa. Muy bien, pero le vamos a agregar, además de ser dinámico, que genere el despiece de forma automatizada con el generador de informes de SketchUp. Para ello necesitamos una pieza estructura, la de la biblioteca de Melamina Pro, que lo tenemos por acá, la cual tiene diferentes configuraciones para generar el despiece de manera automatizada. Por ejemplo, nosotros podemos modificar la dirección de la beta de esta pieza con esta herramienta interactuar. Si hacemos clic sobre la pieza, vemos que se modifica la dirección de la beta. También podemos agregar el canto haciendo clic sobre el lado que necesitamos. Muy bien, eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces en primer lugar tenemos que identificar qué piezas necesitamos para nuestro componente. En este caso vamos a necesitar solamente esta pieza y la pieza posterior. Las demás van a ser copias. Ok, entonces ya hemos identificado qué piezas necesitamos. Tenemos la repisa como tal y la pieza posterior. Luego vamos a modificar el nombre o asignar un nombre a nuestra pieza. Por acá seleccionamos y abrimos atributos de componente. Para modificar el nombre de esta pieza, hacemos clic sobre el elemento o el componente principal, que en este caso sería P estructura 02. Doble clic y en este caso le vamos a indicar repisa o RPE y aceptar. Muy bien, luego la pieza posterior de igual manera le vamos a indicar posterior de esa manera. Ok, y listo. Ya hemos asignado los nombres a cada una de las piezas. Luego lo que vamos a hacer es seleccionar esas piezas correspondientes y convertirlo en un componente padre o el componente repisa como tal. Seleccionamos estas dos piezas que vamos a utilizar en el desarrollo de nuestro componente. Hacemos clic derecho y crear componente. Muy bien, le vamos a asignar un nombre correspondiente. En este caso le vamos a llamar repisa. Y crear. Ya tenemos el componente principal. Vamos acá a opciones, sería atributos de componente y vemos que tenemos la repisa y las dos piezas secundarias, ¿no? El componente padre, que sería la repisa, y la pieza posterior y la repisa como tal. Ok, luego vamos a identificar qué opciones necesitamos para nosotros poder modificarlo de manera automatizada. Ok, si nosotros podemos observar, necesitamos la longitud X o el ancho, longitud X. Luego necesitamos el atributo tamaño, ¿no? La altura, que en este caso sería la longitud Z. Y por supuesto que necesitamos la longitud Y, que sería el fondo de nuestro componente. Ok, entonces agregamos esos atributos. Vamos a repisa, acá en atributos de componente, y añadir atributo en el más. Ok, en este caso vamos a necesitar los atributos de tamaño, longitud X, Y y Z. Agregamos, ya tenemos esos atributos. Luego vemos o verificamos qué otras opciones necesitamos. Muy bien. Entonces vamos a necesitar el espesor de la pieza. En este caso vamos a trabajar un solo espesor, pero si ustedes desean pueden trabajar con espesor 1, que sería de las repisas, y espesor 2 de las piezas posteriores. Muy bien, espesor. ¿Qué otro elemento necesitamos? El número de repisas, ¿no? Este número de repisas. Ok, número de repisas. ¿Qué otro elemento necesitamos o qué otra opción para poder modificarlo? Necesitamos este valor, el ancho de la pieza,
posterior, que en este caso van a ser iguales, ¿no? Muy bien. Vamos agregando estos atributos y luego vemos qué otros necesitamos. Muy bien, entonces dijimos que necesitamos el espesor. Vamos a indicar una A para que nos salga de manera ascendente. Y en este caso le indicamos espesor. Ok, ¿qué otro? Necesitamos B, que sería el número de repisas. Ok, y un tercero que sería el ancho de la pieza posterior. Muy bien, tenemos esos tres elementos. En este caso el espesor va a ser una longitud, por lo tanto tiene que estar en centímetros. Luego vamos a pasar estos valores a opciones de componente. Muy bien, entonces el número de repisas va a ser texto, lo vamos a dejar así. Y el ancho de la pieza posterior va a ser también una longitud, por lo tanto tiene que estar en centímetros. Ok, vamos a trabajar con espesor de 18. Por acá lo agrego 1.8, acuérdate que está en centímetros. Y el ancho de la pieza posterior, en un principio le vamos a asignar 10 centímetros. Ok, ¿qué otros elementos necesitamos? Necesitamos también esta distancia, ¿no? Esta distancia superior y esta distancia inferior. En este caso también lo vamos a indicar de la misma longitud. Muy bien, vamos agregando entonces esos atributos por acá, un D, y le vamos a colocar distancia superior e inferior, que en este caso también son una longitud, por lo tanto va a ir en centímetros y le vamos a indicar en un inicio que sea 10 centímetros. Muy bien. Luego vamos agregando los valores que necesitamos. Ok, entonces si nosotros vamos a nuestro componente, vemos que tenemos las dos piezas y dentro de esas piezas tienen diferentes configuraciones, porque recuerda que estamos trabajando con una plantilla o con la pieza estructura de la biblioteca Melamina Pro. Ok, vamos a trabajar primero con el componente, con el posterior. Tenemos los atributos de tamaño, lo que necesitamos también son los atributos de posición. Vamos acá en la parte inferior y le indicamos atributos de posición, añadir. Muy bien. Ok. Vamos agregando los valores o configurando. Esta pieza, el alto de la pieza posterior, ¿a qué es igual? Es igual, ¿no?, al alto como tal. Acá a este alto, al alto del componente principal, que sería la longitud Z. Muy bien. Entonces, por acá vamos a posterior. Identificamos la longitud, que en este caso no es longitud Z, sino longitud X, que mide 80. Le vamos a indicar esta longitud es igual a repisa, ¿no?, longitud Z. Podemos hacer clic sobre el elemento y ya nos aparece. Nos aparece el nombre, ¿no?, del componente padre, signo de admiración y el atributo. Puedes colocar el nombre como tal o indicarle la descripción padre, parent en inglés, y el atributo, ¿no?, parent, signo de interrogación, y el atributo como tal. Le damos enter y listo. Ya le asignamos ese valor correspondiente. Entonces, cada vez que nosotros modificamos en repisa longitud Z, por ejemplo a 70, se va a modificar esta longitud también de la pieza posterior. Ahora vamos a trabajar el atributo de la pieza posterior, que sería el ancho, este ancho. Pero para ello hemos creado un atributo personalizado.
que sería este, longitud en Y, entonces lo vamos a igualar nuevamente. Le decimos igual al atributo. Por acá tenemos el ancho de la pieza posterior. Hacemos clic, o como ya le indiqué, pueden colocar el nombre correspondiente. En este caso vamos a hacer clic sobre ese elemento y listo, y ya lo hemos igualado. Muy bien, y acá en longitud Z, que sería el espesor, vamos a igualarlo también al espesor del atributo padre, ¿no? Igual hacemos clic o copiamos el nombre correspondiente, como ya le indiqué, paren, signo de interrogación y el atributo, que sería A, piso, espesor. Y como podrán observar, se iguala a este atributo o a esta opción. Muy bien. Luego vamos a indicar los atributos de posición. Vamos a trabajar la siguiente pieza o la siguiente, por acá, la siguiente repisa, que en este caso sería, nuevamente agregamos los atributos de posición, ¿no? Para tenerlo ya listo ahí. Y trabajamos los atributos de tamaño. Muy bien, la longitud en X, que sería el largo de la pieza o de la repisa, es igual entonces al ancho como tal, ¿no? Es igual a este ancho, al ancho del componente dinámico repisa, que sería longitud X. Muy bien, le igualamos entonces, igual le indicamos, podemos colocar el nombre, pare, signo de interrogación, y en este caso sería longitud, len, X, y listo. Vemos que se iguala a 70. Ok, luego vamos a trabajar la profundidad de esta repisa. Muy bien, entonces igualamos nuevamente, le indicamos igual, pero en este caso es igual, ¿no?, a la longitud, que por acá tenemos longitud en Y, menos el espesor de la pieza posterior. Vamos a restar ese espesor, entonces le indicamos menos espesor de la pieza, que en este caso es este atributo, a piso.e. Muy bien, le igualamos y listo. Ya le hemos indicado el espesor de la repisa como tal. Ahora sí, nuevamente igualamos por acá el espesor de la pieza, que en este caso vamos a igualarlo a este atributo personalizado, que sería el espesor. Listo. Ya le hemos asignado los atributos de tamaño. Ahora vamos a trabajar con los atributos de posición de la pieza repisa. Ahora, ¿cómo trabajamos los atributos de posición? Para que cuando modifiquemos el tamaño, también se muevan esas piezas con respecto a la posición del componente. Se trabaja con respecto a la posición del componente principal. Como ya lo expliqué en videos anteriores, tenemos un eje o el punto 0, 0, 0, donde se cruzan los tres ejes, X, Y y Z. Entonces, este es el punto 0, 0. Y cada pieza tiene también un punto 0, 0. Si nosotros ingresamos, vemos que el punto 0, 0 de esta pieza está en la parte frontal izquierda e inferior, ¿no? Entonces vamos a trabajar con respecto a esos dos puntos. Ok, seleccionamos nuevamente y como podemos observar acá en X, vemos que coinciden, o sea, está a 0. Si por ejemplo yo le indico 5, corre, ¿no? En este caso está, ya, vamos a dejar en 5, ¿ok? Y verificamos cómo se ha movido. Vemos que se ha movido, ok, por acá, 50 milímetros o 5 centímetros con respecto al punto de origen del componente padre. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es indicar, necesitamos que ese origen coincida, por lo tanto le vamos a indicar 0. Ok, luego la longitud Y de igual manera coinciden, vamos a colocarle igual a 0. De ahí de esa posición no se van a mover. Ahora, con respecto a la posición en Z,
En Z está en esa posición y está por acá a una distancia o a la distancia inferior que le hemos indicado un valor. ¿Ok? Esta es la posición 00 y está a 10 centímetros en el caso de nuestro componente. Ok, pero para ello hemos creado un atributo personalizado. Por lo tanto, le indicamos es igual al atributo, por acá, distancia superior e inferior, que sería 10. Como ya le indiqué, pueden hacer clic sobre el atributo y listo, o copiar el nombre respectivamente, ya sea el nombre del componente repisa o parent como tal. Y listo, le hemos asignado esa posición a la pieza. Ok, por acá vamos a eliminar esta guía y listo. Muy bien, y hemos trabajado esos atributos. Ahora sí, en la pieza posterior, nuevamente, vemos la posición con respecto al eje Z. Me aparece acá que 0. Vamos a ingresar dentro de la pieza por acá. Y vemos que exactamente coincide en la parte inferior. Ok. Por acá Z. Si nosotros agregamos acá un valor 10, vemos que sube. Se desplaza 10 centímetros desde el origen del componente general hacia arriba. Miren lo que pasa. Entonces, quiere decir que está en la posición 0. Esto no va a cambiar. Cuando no cambia, nosotros le indicamos primero igual y el número correspondiente o el atributo. Le indicamos 0. Ok. Y que sería la distancia o el fondo, es igual entonces a la profundidad. Tenemos que igualar a estos valores. Es igual a la profundidad menos el espesor de la pieza. ¿Ok? Listo. Igualamos. Si nosotros verificamos, vemos que acá está el punto de origen del componente padre. Y nosotros necesitamos encontrar este valor. Y este valor es igual profundidad menos el espesor de la pieza como tal. Muy bien. Ya tenemos esos valores. Ok. Acá la longitud X, ¿cómo lo encontramos? No, tenemos que calcular ese valor. Este valor de acá. Entonces para ello vamos a crear otro atributo personalizado. Necesitamos encontrar este valor. Este de acá. En este caso lo vamos a indicar que sean iguales. Muy bien. Encontramos este valor. Ya tenemos este de acá y este. Entonces, ¿a qué va a ser igual ese valor? Va a ser igual a la longitud en X menos 2 veces B entre 3. Ok. Muy bien, entonces creamos acá. Le indicamos un E y le indicamos un nombre. Puede ser espacio vertical. Muy bien, EB. Ok, esta es una longitud. Si es una longitud, por lo tanto, tiene que ir en centímetros o pulgadas. Muy bien, como ya le indiqué, es igual a que al ancho menos 2 veces, sería 2 por el ancho de estas dos piezas. Pero el ancho de esas dos piezas tiene un valor o un atributo que hemos creado, que sería CAPP. Y todo eso lo cerramos entre paréntesis, entre los espacios, que sería 1, 2 y 3 espacios. Y ya tenemos esa distancia. ¿Ok? Entonces, esta piecita está por acá a distancia X. Pero esa distancia X es esta de acá, este atributo. Muy bien, entonces le igualamos por acá. Vamos acá a posterior y le vamos a indicar es igual a este atributo. Y corre automáticamente. Si nosotros medimos por acá, vemos que está a 167. Ok, listo.
Ahora sí, ya tenemos todos los atributos de tamaño y la posición. Lo que nos falta es generar las copias correspondientes. Vamos a generar las copias de la repisa. Ok. Como ya le indiqué, esta es la pieza original y las demás van a ser copias. ¿Cómo encontramos esa distancia? Hay que encontrar esa distancia de separación, esta de acá, para poder generar esas copias. Muy bien. Necesitamos encontrar esta distancia, que va a ser igual a esta de acá también, X, y esta. Muy bien, X. Ok, tenemos el valor, este de acá, el alto superior, este valor, ¿no? Tenemos también el espesor de la pieza, espesor, y tenemos esta de acá, que sería la longitud Z o el alto del componente como tal. Ok, ya creamos el número de repisas correspondiente, también el número de repisas ya lo tenemos. Entonces con estos valores nosotros tenemos que encontrar el X. Ok, entonces lo vamos a hacer. Vamos por acá a nuestro componente. Ok, vamos a crear ese atributo F, le indicamos y podemos indicar distancia H. Ok, listo. También lo vamos a indicar que es una longitud, por lo tanto va a ir en centímetros y lo calculamos. Muy bien, vamos acá. ¿A qué va a ser igual? Vamos a colocar acá número de repisas referenciales 3. ¿Ok? O 4, igual que en la imagen. Muy bien. Entonces calculamos esa distancia de separación, que es igual a la distancia o al alto del componente, que sería este, longitud en Z, menos 2 veces estos altos de acá, 2 veces por acá, esta separación, ¿no? Este espacio, que son iguales. Ese atributo ya lo tenemos. Ok, entonces menos 2 por ese atributo, que sería por acá, distancia, esta de acá, menos, muy bien, el espesor de la pieza. ¿Cuántas piezas tenemos? 1, 2, 3, ya. Tenemos que seleccionar el componente y ya se nos borró nuevamente. Escribimos rápidamente que sería longitud menos 2 veces la distancia superior e inferior, ¿no? Y ¿qué más? Menos el espesor de las 4 piezas. Pero en este caso el número de repisas es variable. Por lo tanto vamos a multiplicar el atributo número de repisas, que sería este de acá, por el espesor de las piezas, que sería este atributo de 1.8, que también es variable. Muy bien, ya tenemos eso y lo vamos a dividir entre los espacios correspondientes para encontrar esta distancia. Entre paréntesis, por acá, entre acá, abrimos paréntesis. ¿Cuántos espacios podemos apreciar acá? 1, 2, 3. Si la cantidad de repisas es 4, pero si la cantidad de repisas es 3, 1, 2, 3, tenemos 2 espacios. Si la cantidad de repisas es 2, tenemos un espacio. Entonces, la cantidad de espacio lo vamos a calcular con referencia al número de repisas, que sería número de repisas menos 1. ¿Ok? Atributo, número de repisas menos 1. Y listo. Ya encontramos esa longitud. Ahora sí, generamos las copias. Muy bien. Vamos acá a repisas. Muy bien. Repisas. Y necesitamos el atributo copies. Este comportamiento. ¿Y a qué va a ser igual este comportamiento? Va a ser igual, ¿no?, al número de repisas menos el original. Ok, le igualamos entonces por acá, número de repisas, perdón, sería igual primero número de repisas menos
1. Listo, ya tenemos 3 copias. Ya se crearon las copias al momento de ingresar un valor acá, sino que no se ven porque están en la misma posición. Ahora sí, ¿en qué dirección necesitamos esas copias? Necesitamos en la dirección Z, hacia arriba. Por lo tanto, vamos a elegir la posición Z. Este primer valor es la posición de la pieza original. Ahora sí, le vamos a ingresar la posición de las copias, que sería más esta función copy por la distancia que necesitamos por acá. La distancia lo tenemos por acá, esta distancia, y listo. Y vemos que se ha generado esas copias, pero ¿qué es lo que tenemos que agregar más? El espesor de la pieza, porque vemos que 1,58 y la distancia es 17.6 centímetros. Nos falta esta distancia de acá del espesor de la pieza. Nuevamente vamos a repisas. Acá abrimos paréntesis y agregamos más el espesor. Podemos hacerla clic directamente o en el atributo del componente padre. Muy bien. Y listo. Ya tenemos esas repisas, esas copias. Y lo podemos modificar las cantidades. Acá, por ejemplo, yo quiero 3 repisas y se modifica de manera automatizada. Lo vamos a dejar en 4 y listo. Y lo mismo vamos a hacer con la pieza posterior. Vamos a posterior, vamos a agregar acá copies. Muy bien. Igualmente, en este caso vamos a requerir solamente una copia. Le indicamos 1. Muy bien. Y vemos en qué dirección necesitamos esa copia. Lo necesitamos en la dirección X. Ok. Entonces, le agregamos la posición de la copia. Más, acuérdate, copy por esa distancia. Esa distancia lo tenemos por acá. Muy bien. Y enter. Vemos que se ha generado esa distancia. Muy bien, pero esa distancia que le hemos asignado es desde este punto, ¿ok? Que es 1,67. Entonces tenemos que agregar este ancho también de la pieza. Muy bien, nuevamente regresamos, abrimos acá y le indicamos más el ancho de la pieza, que sería por acá este. ¿Listo? Y ya tenemos esas piezas. Si nosotros verificamos por este lado, muy bien, tenemos 167 ese espacio. Y listo, hemos terminado de crear nuestro componente repisa. Ok, ahora sí, lo que tenemos que hacer es opciones de componente, ¿no? Y agregar estos. Acá longitud, por ejemplo, acá le vamos a indicar ancho. ¿En qué unidades? Milímetros, o puedes indicarle, ¿no?, las unidades del proyecto. Milímetros. Ok, luego esta longitud en Y, nuevamente, texto. Vamos a indicar profundidad. Profundidad. Ok. Milímetros, aplicamos. Muy bien. ¿Qué otro valor? El de acá. 80. Sería en este caso alto o altura. Alto, vamos a indicar. Milímetros y aplicamos nuevamente. Ya tenemos ese valor. Si, podemos agregar acá un código HTML. Por acá. B. Muy bien. Para que nos salga de color de otro color más oscuro. Muy bien. Y listo. De esa manera te va a salir. Muy bien. Luego el espesor. Por acá nuevamente. Ok. Los usuarios pueden editar el texto. O puedes crear una lista con espesores específicos. Muy bien. Espesor. Y acá creamos. Por ejemplo, melamina 18 milímetros y aquel valor correspondiente 1.8. Melamina
18 milímetros, vamos a modificarlo 1.8 y acá le vamos a agregar de 15 y acá 1.5. Muy bien, y por acá vamos a crear melamina 19 milímetros. Muy bien, 1.9 centímetros. Aceptamos, ya hemos creado esta lista desplegable. Luego el número de repisas por este lado, en este caso es texto. Pueden agregar por acá, nuevamente, por acá, una lista desplegable, número, repisas, muy bien. Y acá vamos a indicar desde 2 en adelante, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. O pueden simplemente dejar el espacio para nosotros ingresarlo. Ancho de la pieza, muy bien, ancho de la pieza, ancho, pieza posterior, muy bien. En este caso es en milímetros. Aplicamos distancia superior e inferior o espacio. Nuevamente por acá, editar, espacio superior, inferior, muy bien, y que nos muestre en milímetros. Acuérdate que es una longitud y estos espacios los vamos a dejar allí. Muy bien, ahora sí vamos a comprobar nuestro componente. Vemos que acá el ancho lo podemos indicar 600 y se modifica de manera automatizada. La profundidad le vamos a indicar 200, se modifica. El alto 800, muy bien, 900 para ver el cambio y listo. Podemos cambiar el espesor, yo lo puedo indicar 15 milímetros. Ves que se modifica de manera automatizada, 15 milímetros. Muy bien, el número de repisas yo lo puedo acá, por ejemplo 5, necesito 5, se modifica. El ancho de la pieza posterior lo puedo indicar 120. Muy bien, y el espacio superior e inferior también, por ejemplo 150. Muy bien, voy a indicar acá 4 repisas y listo. Ya hemos creado nuestro componente. Ok, ahora podemos agregar otros valores por acá para que ingresar acá, igualar. Acuérdate que esta plantilla puedes generar el despiece de manera automatizada, ¿no? Tienes que crear acá, ¿no? El canto delgado y el canto grueso para modificarlo, ¿no? El material también puedes crear, ¿no? Y la beta que se modifica de manera automatizada. Vamos a crear estos valorcitos. Ok, por acá. Espesor, FG, espesor, canto delgado. Muy bien. Acá H, espesor, canto grueso. Muy bien, vamos a crear acá. Acuérdate que es una longitud. Vamos a quitar la G nada más y que nos muestre en milímetros. Muy bien. Ahora por acá de acá, dar texto, centímetros, que nos muestre en milímetros. Quitamos la H y aceptamos. Muy bien. Entonces el espesor canto delgado, 0.5. Espesor canto grueso, si necesitamos el canto grueso, 3 milímetros. Listo, y lo que hacemos es simplemente igualar acá. Acá tenemos igual al espesor del componente general, que sería canto grueso. Por acá, espesor canto delgado, por este lado. Listo. Y así sucesivamente puedes indicar el material correspondiente, ¿no? Vamos a indicar rápidamente este atributo por acá. HGHI, material. Muy bien. Material. Vamos a crear acá. El material es en texto. Texto. Por acá, material. Y que nos muestre en texto también. Muy bien. En este caso sería maple. Maple Vesto.
Ok, y nuevamente le igualamos por acá. Igual al material del componente padre. Listo. Muy bien, hemos terminado. Ahora sí podemos cambiar el material también. Como lo hacemos, vamos a materiales por este lado. Vamos acá a maciza, puede ser, o a no pan, a esto. Muy bien, yo quiero el haya. Clic derecho, añadir al modelo. Y coloco el nombre correspondiente en este campo. Ok, que sería este nombre superior. El de acá, nosotros, muy bien, este nombre lo indicamos en este espacio. Ok, vamos a indicar entonces Ayabesto. Enter, y como podrás observar se ha modificado automáticamente. Acá hay un pequeño error porque no lo hemos igualado. Tenemos que igualar también a la pieza posterior. Por acá, material, le vamos a indicar igual al material del componente padre por este lado, y se modifica. Igualmente el espesor del canto grueso por este lado y el espesor del canto delgado. Muy bien, canto delgado y listo. De esa manera entonces puedes crear tus componentes dinámicos con despiece automatizado. El siguiente paso, vamos a asignar el canto con este botón o con esta herramienta interactuar. En este caso vamos a utilizar en la pieza original acá. Si nosotros modificamos, vemos que se modifican en las demás. Siempre en la pieza original. Acá, canto grueso, canto sin canto y canto delgado. Canto delgado es cuando no te aparece espesor y canto grueso es cuando te aparece el espesor correspondiente. Por ejemplo, este es canto grueso, canto delgado. Igual acá en estas piecitas le vamos a indicar por acá y se cambia en las dos, en la copia también. Muy bien, canto grueso, canto delgado. Por este lado también, muy bien, canto grueso y canto delgado en la parte inferior. Muy bien, listo, hemos terminado de crear nuestro componente con despiece automatizado. Ok, el siguiente paso sería generar el despiece, ¿no? Y indicamos por acá, por ejemplo, necesitas este componente de 700, ¿no? Y listo. Puedes otro componente, el mismo componente por acá, generar una copia. Ok. Y lo modifico las dimensiones. Por acá nuevamente opciones, y este es de 900. 900. El ancho del de acá es de 200. No, vamos a dejar en 150. Y este ancho de 150. Listo. Ya tengo esos dos elementos. Está dado repisas. Para eso sirven los componentes dinámicos, para modificar de manera automática. Ahora sí, seleccionamos. Vamos a por acá, archivo, generar informe. Y por acá yo tengo en la otra pantalla que se me abrió el generador de informes. Y acá tengo. Ok, la plantilla ya está previa cargada, ¿no? Tú lo puedes descargar de nuestra página. Acá Melamina Pro. Y ejecutar. Y listo. Ya tienes el despiece generado de manera automatizada con el descuento respectivo, ¿no? Te arroja el largo, ancho, espesor de la veta, el canto, el material. Si en este caso también puedes aplicar el material del canto diferente a la pieza y el nombre de la pieza, el avisagrado si lo tiene, ranura y la cantidad correspondiente. Acá me dice cantidad 1,1. Faltó indicar acá un elemento porque me sale 1, 1 y 1. Ok, si nosotros vamos por acá, vamos a configuraciones nuevamente y acá en repisas, ¿no? Nosotros acá hay cantidad, tenemos que igualarlo.
Muy bien. ¿Cuántas repisas son? Que sería número de repisas. Igual por acá también. Si no, no va a salir una sola pieza. Pieza posterior. Eso cuando hemos generado de la misma pieza copias. Que sería, en este caso sería solamente 2. Ok. Muy bien. Vamos a eliminar este. Y nuevamente vamos a generar el despiece, el generador de informes, plantilla, ejecutamos y ya tenemos acá, ¿no? Repisa 4 y por acá también repisa, pueden modificar el nombre, no hay ningún problema. 2 cantidades de posterior, con el descuento incluido, el espesor y el canto correspondiente y la dirección de la beta y al grupo que pertenece. Por ejemplo, ustedes pueden indicar acá el grupo componente repisa y listo. Luego se descarga ese despiece y se exporta a nuestra plantilla en Excel, donde podrás generar una plantilla para llevar al área de corte. También te va a calcular la cantidad de piezas, el canto, los metros que vas a utilizar, las perforaciones si es que lo tiene y todo eso, ¿no? También te invito a un curso taller que estoy organizando para dar inicio en diciembre si quieres aprender desde cero a crear todos estos componentes dinámicos básicos, como también componentes avanzados con las diferentes opciones y con las diferentes funciones que le asignaremos a dichos componentes. Voy a dejar en la parte inferior el link de formulario para que se registren y puedan participar de este curso taller. Espero verte en este curso taller en diciembre o si no en un próximo video tutorial en nuestro canal de YouTube.